Bienvenidos un día más, una semana más, a su canal de confianza para estar al día con todo el salseo del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un plato fuerte, de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, la que nos ha robado el corazón con sus papeles llenos de chispa y ahora explota. Sí, como lo oyen. Parece que la actriz ha decidido romper su silencio y hablar claro sobre un tema que la ha tenido en el ojo del huracán. Y es que últimamente Demet ha sido objeto de críticas, rumores y especulaciones sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Sabemos que todos estamos súper pendientes de quién conquista el corazón de nuestra querida Demet, pero parece que esta vez la cosa se ha puesto más seria de lo normal. Los tabloides turcos han estado llenos de noticias sobre posibles rupturas, reconciliaciones y hasta terceras personas en discordia. Un verdadero culebrón. Pero lo que nos trae hoy aquí es mucho más que simples rumores. Demet Özdemir ha decidido alzar la voz y, según los titulares, ha perdonado todo por amor. ¿Qué significa esto? ¿A quién ha perdonado? ¿Y qué es ese todo que ha estado dispuesta a dejar pasar por alto? Pues bien, amigos míos, prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este drama y vamos a analizar cada detalle para intentar descifrar qué es lo que está pasando realmente en la vida de nuestra querida Demet. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí siempre tenemos las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, el salseo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Demet Özdemir y de esta explosión que ha sacudido los cimientos de su vida personal. Para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que recapitular un poco. Como saben, Demet se casó hace no mucho con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño, digna de una comedia romántica, con vestidos espectaculares, invitados famosos y una fiesta que duró hasta el amanecer. Parecía que Demet había encontrado por fin a su príncipe azul, el hombre con el que compartiría el resto de su vida. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. A los pocos meses de la boda, empezaron a surgir los rumores de crisis. Se decía que la pareja no estaba pasando por su mejor momento, que había discusiones constantes y que la relación se estaba deteriorando rápidamente. Los fans de Demet estaban devastados. Nadie quería creer que el cuento de hadas se estaba desmoronando tan rápido. Y los rumores, lamentablemente, resultaron ser ciertos. Hace poco Demet y Oğuzhan anunciaron oficialmente su divorcio. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo turco. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado, cuáles eran los motivos de la ruptura y si había posibilidad de una reconciliación. La especulación, como ya se imaginarán, fue enorme. Desde el principio, las redes sociales se inundaron de teorías, algunas más descabelladas que otras, pero todas con un denominador común, la tristeza y la incredulidad ante el fin de este matrimonio que parecía sacado de un guión de película. Aquí es donde entra en juego el titular que nos trae hoy aquí: Demet Özdemir explota. Perdono todo por amor. ¿Qué significa esto? Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la actriz, Demet estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar su matrimonio. Estaba enamorada de Oğuzhan y creía que podían superar sus problemas si ambos ponían de su parte. Se dice que incluso buscó terapia de pareja, dispuesta a trabajar arduamente en la relación. Imagínense el nivel de compromiso. Al parecer, Demet estaba dispuesta a perdonar ciertas actitudes y comportamientos de Oğuzhan que no le habían gustado, pero que consideraba que no eran lo suficientemente graves como para justificar una ruptura. Se dice que Oğuzhan, en algunas ocasiones, no había apoyado a Demet en sus proyectos profesionales, que había sido un poco celoso de su éxito y que no siempre había estado presente cuando ella más lo necesitaba. Incluso se rumora que en algunas alfombras rojas, donde Demet brillaba con luz propia, Oğuzhan se mostraba distante e incómodo, como si su éxito eclipsara el suyo propio. Un comportamiento chismosos, que deja mucho que desear, la verdad. Pero Demet, cegada por el amor, decidió pasar por alto estas cosas y darle una nueva oportunidad a su relación. Estaba dispuesta a perdonar todo, incluso aquellas cosas que le habían dolido profundamente, con tal de no perder a Oğuzhan.
Amigos, aquí vemos la verdadera cara de Demet, una mujer profundamente enamorada, dispuesta a luchar por su relación a capa y espada. Una actitud sin duda admirable, aunque quizás, como veremos más adelante, un tanto ingenua. Sin embargo, parece que sus esfuerzos fueron en vano. A pesar de sus intentos por salvar su matrimonio, la relación no funcionó y finalmente decidieron separarse. ¿Por qué? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Algunos medios turcos aseguran que la ruptura se debió a una tercera persona en discordia. Se dice que Oğuzhan habría tenido un affair con otra mujer y que Demet, al enterarse, no pudo perdonarlo. Y no solo eso, mis queridos chismosos, sino que se rumora que esta tercera persona era alguien del círculo cercano de la pareja, lo que convierte la situación en un drama aún más jugoso y doloroso. Imagínense la traición. Esta teoría explicaría por qué Demet explotó. Después de haber perdonado tantas cosas, de haber estado dispuesta a sacrificar su propia felicidad por amor, descubrir una infidelidad habría sido la gota que colmó el vaso. Habría sido una traición demasiado grande como para soportarla. La decepción, la rabia, la humillación. Todo un cóctel explosivo. Pero ojo, esta es solo una teoría. Demet no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. De hecho, la actriz ha mantenido un perfil bajo desde que se anunció su divorcio y ha evitado hacer declaraciones públicas sobre el tema. Se ha refugiado en el trabajo, en sus amigos y en su familia, buscando consuelo y apoyo en estos momentos difíciles. Algunos paparazzi la han captado en compañía de sus amigas, intentando sonreír y seguir adelante, pero es evidente que está pasando por un duelo. Lo que sí sabemos es que Demet está pasando por un momento muy difícil. Un divorcio nunca es fácil, especialmente cuando se produce de forma tan repentina y pública. Pero Demet es una mujer fuerte y valiente, y estoy segura de que saldrá adelante. La hemos visto superar obstáculos en su carrera, reinventarse y brillar con luz propia. Y estoy segura de que hará lo mismo en su vida personal. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que la historia de Demet nos enseña que el amor no lo puede todo. A veces, por mucho que queramos a alguien, las cosas simplemente no funcionan. Y a veces perdonar demasiado puede ser contraproducente, especialmente si la otra persona no está dispuesta a cambiar o a corresponder a nuestro amor. Perdonar es importante, sí, pero también es fundamental establecer límites y no permitir que nos pisoteen. El amor propio, mis chismosos, es la base de cualquier relación sana. También creo que la historia de Demet nos recuerda que es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Si hay problemas en la relación, es fundamental hablar de ellos y buscar soluciones juntos. Y si la relación no tiene futuro, es mejor separarse a tiempo que seguir sufriendo y prolongando lo inevitable. A veces, aferrarse a una relación que está destinada al fracaso solo nos causa más dolor y nos impide avanzar. Y por último, la historia de Demet nos enseña que es importante priorizar nuestra propia felicidad. No podemos estar con alguien que nos hace daño, que no nos valora o que no nos respeta. El amor propio es fundamental para tener una relación sana y feliz. No debemos sacrificar nuestra felicidad por complacer a otra persona. Recordemos que somos los protagonistas de nuestra propia historia. Pero volviendo al tema de Oğuzhan, muchos se preguntan, ¿cómo pudo él hacerle esto a Demet? Ella, una mujer exitosa, hermosa, talentosa y aparentemente muy enamorada. Algunos allegados a la pareja aseguran que Oğuzhan siempre se sintió inseguro en la relación, que el éxito de Demet lo intimidaba y que quizás buscó en otra persona la validación que no encontraba en su matrimonio. Una explicación, mis chismosos, que no justifica para nada su comportamiento, pero que quizás nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Otros, en cambio, apuntan a la fama y a la presión mediática como factores determinantes en la ruptura. La constante exposición, los rumores, las críticas. Todo eso, dicen, pudo haber afectado la relación y desgastado el amor que sentían el uno por el otro. Un argumento sin duda válido. La vida de las celebridades no es fácil, y mantener una relación sana en medio de tanto ruido y especulación es un verdadero desafío. Así que, mis queridos chismosos, ahí lo tienen. La historia de Demet Özdemir, una historia de amor, desamor, perdón y explosión. Una historia que nos enseña mucho sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de amarnos a nosotros mismos. Una historia que nos recuerda que incluso las estrellas de televisión,
las reinas de las comedias románticas, también sufren por amor. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, de los rumores de crisis que precedieron a la ruptura, de la disposición de Demet a perdonar todo por amor y de las posibles causas del divorcio, incluyendo la teoría de la infidelidad y las inseguridades de Oğuzhan. También hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia, como la importancia de la honestidad, la comunicación y el amor propio en las relaciones. Hemos analizado el papel de la fama y la presión mediática en el fracaso de este matrimonio, y hemos explorado las diferentes teorías que circulan en torno a las verdaderas causas de la ruptura. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor lo que está pasando en la vida de Demet Özdemir. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en la información que hemos recopilado de diferentes fuentes. La verdad absoluta solo la conocen Demet y Oğuzhan. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes estas historias y analizar juntos los entresijos del mundo del espectáculo turco. Y me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre todo lo que hablamos aquí. Así que por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Demet hizo bien en perdonar tantas cosas? ¿Creen que Oğuzhan fue infiel? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios. ¿Creen que Demet encontrará el amor verdadero? ¿Volverá a creer en el matrimonio? Las apuestas están abiertas, mis chismosos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también estén al tanto del chisme y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos las últimas noticias, los mejores análisis y el salseo más jugoso del mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón turco. Hasta la próxima.